Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos preparados ya para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es jueves, es 28 de octubre, jueves 28 de octubre. Y como cada día, pues vamos a detenernos en nuestros ajetreos diarios, en todas nuestras prisas. Vivimos en un mundo muy acelerado, todo va rápido, nos pasamos la vida corriendo. Se cumple lo que decía en el profeta Daniel acerca de los últimos tiempos, que los hombres en estos últimos tiempos, decía el Señor, correrán de aquí para allá. Y cuántas veces me acuerdo de ese versículo, cuando nos pasamos el tiempo corriendo de un lado para otro, de aquí para allá, ¿verdad? ¿A vosotros también os pasan esas cosas o solo me pasan a mí? Bueno, pues vamos a tener el estudio bíblico de hoy. Nos toca la serie en la que estamos estudiando Génesis. Y confiando en el Señor, pues vamos a continuar ahí, en ese tiempo, estudio de Génesis. Así que vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y comenzamos el estudio. Oramos. Padre, muchas gracias por un día más, gracias por estar siempre con nosotros, por cuidarnos. Es realmente muy especial, nos tranquiliza, nos llena de paz saber que tú, el Creador del universo, el Dios tan grande que eres, veles por nuestras vidas, nos cuides. ¿Qué podemos decir? ¿De qué nos podemos preocupar? Si sabemos, como dice tu palabra, no se adormecerá el que te guarda. Y estamos seguros de eso. Tú no te distraes, no te adormeces, no nos pierdes de vista ni un solo instante. Te pertenecemos, somos tuyos. El precio que se pagó fue muy alto y por eso tú, Señor, cuidas de cada uno. Podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. Y venimos a ti cada día porque hemos entendido, hemos escuchado tu voz, el Espíritu Santo nos guía a esto. Somos conscientes que necesitamos cada día escuchar tu voz, recibir tu palabra, esa palabra que nos cambia, que nos transforma. Sigue la obra, Señor, que has empezado en cada uno. No te rindas. Es una forma de hablar nuestra, sabemos que nunca te vas a rendir, pero es nuestro lenguaje para dirigirnos a ti, para hablar contigo. Por eso, Padre, venimos y abrimos tu palabra hoy también confiados, sabiendo que tú estás ahí con nosotros y pedimos esta tu dirección. Danos sabiduría para que todo lo que hablemos no sean nuestras ideas y que no venga de nosotros mismos, que venga de ti. Danos sabiduría para que todo lo que hablemos sea algo que el Espíritu Santo esté provocando ahora en este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que escucharán este estudio bíblico, bendícelos y guíalos en cada paso que den en esta vida. Te lo pedimos todo agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues aquí estamos de nuevo, un día más. Van pasando los días rápido. Esto va que vuela. Ya estamos terminando el mes de octubre y si van los días tan rápido quiere decir que es que estamos muy atareados haciendo muchas cosas. Pero ahora es el tiempo de dejar las prisas, de dejar todos esos quehaceres. Para mí por lo menos es un tiempo de reposo, de descanso, desconectar, aunque sea una hora, desconectar, y es el tiempo en el que abrimos la Biblia, nos vemos los hermanos, tenemos comunión, por lo menos los que estamos en directo, los que no, pues ya en diferido. Pero es un tiempo para descansar, deleitarse en la palabra, gozarnos en el mensaje que Dios tenga que darnos hoy, estar atentos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que esa es nuestra intención. Y antes de empezar con el estudio, como os dije antes, estamos en Génesis, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Vamos a acabar este capítulo y vamos a comenzar el capítulo 5. Y seguimos en esta serie que nos ocupa de estudiar el libro de Génesis. Pero antes voy a ver aquí quienes han escrito en el chat en directo, los hermanos que saludaron.
Gabriel y Yolanda han escrito, buenas noches, dicen ellos, preparados para la enseñanza. Qué bien que estemos preparados. Carmen, buenas noches, bienvenida, bendiciones para ti también. Juan Bermudo, hola querido Juan, bendiciones. Ana Rita, bendiciones también para ti. Paco Rosario, buenas noches, bienvenidos, bendiciones también para vosotros. Alina, Dios te bendiga, buenas noches. Juan Vázquez, buenas tardes Juan, un abrazo, bendiciones. Elizabeth, buenas tardes, qué bien que estéis ya por aquí. Benito, buenas noches, bienvenido, bendiciones. Miriam, buenas noches. María Luisa, un abrazo también para ti, buenas noches. José Luis, buenas noches, bienvenido. Y Andrea, buenas noches, cuánto tiempo que hace que no te veía, Andrea. Bienvenida. Es broma. Bueno, estamos en Génesis, abre tu Biblia, Génesis 4. Hoy vengo contento al dar el estudio porque me han quitado años. Me han dicho que me han echado 40 y tantos. Dice, tú tienes 40 y tantos. Entonces vengo contento porque me han quitado 10 años. Tengo 55, entonces estoy contento. Pero bueno, la alegría me dura poco porque después yo he pensado, sí, pero no te los han quitado. Los tienes. Los sigues teniendo. Y he pensado, pues es verdad. Ahí los tenemos, ¿no? Y los llevamos bien, ¿no? Bueno, estamos ahí, Génesis 4, versículo 17, vamos a leerlo. Y Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irat. Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Si hay alguna pareja joven que esté pensando en tener hijos, pues aquí tenéis unas listas de nombres buenísimos para poner a los hijos. Imagínate que tienes un hijo y dices, vamos a llamarle Metusael o Mehujael. Bueno, contra gustos. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y nos detenemos ahí. Bien. Fíjate que, bueno, estos capítulos a veces son como capítulos de transición, capítulo 4, capítulo 5. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque son capítulos que no es que nos cuenten historias así marcadas, destacadas, no son capítulos que se dediquen a enseñar doctrina. Aquí tenemos genealogías, básicamente, si te fijas, todo el capítulo 5 es prácticamente una genealogía. Pero aún en medio de estos pasajes así como de transición que están ahí en la Escritura, seguramente os ha pasado a vosotros. ¿A quién le pasó? A ver, que levante la mano. Eso de decir, me voy a leer la Biblia entera, empiezo por Génesis, y vas Génesis, bueno, está bien, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y vas así, qué historia, todo, bueno, entretenido, ¿no? Pero llegas, hay unos libros ahí claves, como por ejemplo son los libros de Crónicas, primer libro y segundo libro de Crónicas. Y ahí hay capítulos enteros, capítulo tras capítulo, con genealogías. Y fulanito de tal engendró a fulanito de tal, y fulanito de tal engendró a fulanito de tal, y llegas ahí y dices, esto también me lo tengo que leer. Y dices, sí, porque si no, no podré decir que me he leído toda la Biblia, ¿no?
Pero hermanos, todo eso es palabra de Dios. Alguno podría decir, ¿y eso por qué está ahí? ¿Podría el Señor haber metido en una enseñanza más rica en lugar de ocupar ese espacio? No, las genealogías consiguen un papel fundamental en la Escritura. Aparte que le dan credibilidad y le otorgan a la Biblia esa categoría de libro de documento histórico incuestionable. O sea, es lo que marca la diferencia entre los libros de leyendas, los libros de las religiones y la Biblia. La Biblia es excepcional, la mires por donde la mires. O sea, la Biblia contiene todos esos datos, nombres propios, lugares, distancias, los tiempos están marcados y subieron cuando era rey fulanito de tal y en Judea estaba y allí no sé qué ocurría y todo. La Biblia está riquísima en esa serie de información. Y aquí pues las genealogías, por un lado nos muestran que todo tiene un propósito, una continuidad. Una de las razones de que la Biblia habla mucho de genealogías precisamente es para demostrar que el Mesías vendría tal como estaba anunciado, profetizado, y que vendría de la forma en la que Dios dijo. Dios marcó la línea genealógica de la cual vendría el Señor Jesucristo. Esa línea tendría que haberla llevado adelante de los hijos de Adán y Eva Abel, pero Abel murió. Por eso aquí hemos leído que Eva tuvo otro hijo, dice que sería el sustituto de Abel, y tuvo a Set. Set es el que toma esta herencia de conducir por una línea genealógica a la venida de Jesucristo a este mundo. Entonces, bueno, las genealogías también tienen enseñanzas y hoy lo vamos a ver. En este capítulo 5, que básicamente dice son genealogías, ahora después nos vamos a meter. Pero comentar solamente algún detallito aquí de este final del capítulo 4. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte del capítulo en esa historia tan tremenda de Caín y Abel. Caín matando a Abel, su hermano, terrible, ¿no? Una historia tremenda. Y lo que viene a continuación, que hemos leído del versículo 17 hasta el 24, son los descendientes de Caín. Ahí se nos da esta información. Lo primero que dice el versículo 17 es que Caín conoció a su mujer. La semana pasada ya lo explicamos. Caín fue desterrado, se fue por ahí. Y dice que se fue hasta la tierra de Nod. Y dice, ¿y cómo es que se pudo casar ahí? ¿Y de dónde estaba esa gente? Si Adán y Eva son la primera pareja sobre el mundo y están teniendo hijos. Sí, porque aquí, yo el otro día os decía que el propósito de Génesis aquí no es darnos todos los datos, todos los detalles. El propósito de la Biblia es otro, es llevarnos, conducir a los hombres a la salvación. Y en relación a eso hay mucha información que está ahí, pero no toda la información, porque si no sería demasiada información y nos perderíamos en toda esa información y perderíamos de vista lo importante para nuestra vida. Entonces la Biblia generaliza mucho a la hora de decir en estas historias antiguas, no nos marca ni siquiera cronológicamente, sino que nos cuentan historias, algunas pueden estar sucediendo simultáneamente, solo que para tenerlas en un orden, aquí se nos explica una historia y después se explica la otra a continuación. Entonces no es que esto tiene una línea así cronológica, es diferente cuando ahora leamos en el capítulo 5, que Dios sí te marque los tiempos. Cuando diga, por ejemplo, ahí, y era Adán de edad de 130 años, por ejemplo, cuando tuvo a su hijo Set. Entonces sí, ahí te está dando un dato. Pero recuerda lo que decíamos el último día, Adán va a vivir más de 900 años. Entonces, en ese tiempo van a tener muchos hijos, Ayer estaba viendo un documental que hablaba precisamente, hablaba de eso. Hablaba para responder a una pregunta, ¿cuántos hijos podría tener una persona durante toda su vida si se propusiera tener así hijos? O sea, si dijese, voy a tener el máximo de hijos posible, ¿cuántos podría tener? Y ahí en el documental hacían un cálculo, calculando eso de tener hijos, y entonces llegaron a calcular que podía llegar a tener varios miles de hijos. O sea, cifras, ¿no? Ahora imagínate, Adán y Eva, vivir una vida de más de 900 años,
y gran parte de esa vida siendo fértiles, o sea, pudiendo concebir y tener hijos, y ahí lo vamos a leer cuando habla de la genealogía, dice, y Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Entonces ellos tienen hijos e hijas, y esos hijos a su vez tienen hijos e hijas, y esos a su vez tienen así. Es un efecto piramidal, que en el principio dices, uy, solo son dos. Sí, pero es que eso se multiplica de una forma grandísima. Ese principio de doblar, por ejemplo, de 2 sacas 4, de 4 8, de 8 16, de 16 32, de 32 64, de 64 128, y así sigues, y al principio parece que la multiplicación no es demasiado, ¿verdad? Se cuenta una leyenda del sabio que dice que diseñó e inventó el ajedrez. Entonces este hombre inventó el ajedrez por encargo del rey, y el rey cuando vio el juego le complació y dijo, qué bueno, pídeme lo que quieras y si está en mi mano yo te lo daré. Y este hombre, que era muy sabio, dijo, mira, si le complace al rey, vamos a ir doblando según las casillas de ajedrez, que creo que son 48, si no me falla la memoria. Vamos a ir doblando. En la primera casilla hay un grano de trigo, en la segunda 2 granos, en la tercera 4 granos. Así llegaremos hasta el final de las casillas. ¿Me darás la suma de todos los granos de las casillas? Y el rey dijo, sí, claro. Pero ¿sabes? Ahí hay un problema. Y es que en las primeras casillas parece que no va a ser mucho trigo. Pero resulta que cuando llegaron a la última casilla no había suficiente trigo en todo el reino para poderle dar a este hombre. Porque una cosa es que tú multiplicas 2 y solo son 4, y después 4 solo son 8. Pero es que cuando tú llegas ya a cifras de cientos, inmediatamente se transforman en cifras de miles. Y una vez que llegaste a cifras de miles, cada vez que doblas, en poco estás en 10.000 y en poco estás en 100.000, y antes que te des cuenta estás en millones. Y cada vez que doblas, eso ya son cifras. Pues esto es lo que pasó con Adán y Eva. Empezaron a tener hijos y la tierra empezó a llenarse. Cuando Caín se fue a esta tierra, pues allí ya había gente viviendo de todos esos hijos que estaban. Porque recuerda, esto es fundamental. Aquí la Biblia no te está marcando cronológicamente todos los acontecimientos. Te está contando historias importantes con mensajes especiales que tenían que quedar para nosotros, y una historia esta, la de los 2 primeros hermanos, Caín y Abel, y lo que pasó ahí, porque ya en esta historia, lo veíamos el otro día, aparece esa línea de sacrificios, de derramamiento de sangre por los pecados que nos llevarán hasta Jesucristo. ¿Qué más sabemos? Pues en el versículo 19 sabemos que, bueno, ahí en el versículo 17 también se dice un detalle, que se edificó una ciudad, seguramente pues una de las primeras ciudades. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Hay diferentes nombres en la Biblia, lo digo para que nadie se confunda con el otro Enoc, descendiente de Adán, que después ahí en la genealogía más adelante se menciona, que es un nombre peculiar, después vamos a hablar de él. Hay nombres que se repiten, tú tienes que saber a quién se refiere uno u otro. Entonces ahí se habla de eso, de una de las primeras ciudades que se edificaron en ese tiempo. Si se edificó una ciudad es porque había gente, había mucha gente ya, por ese motivo que yo antes os decía. En el versículo 19 tenemos otro dato así interesante, y es que Lamec se convierte en el primer transgresor sobre la ley del matrimonio. Va a ser el primer polígamo de la historia, o sea, va a tener 2 esposas. Recuerda que estuvimos estudiando que Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dijo a sus mujeres, a su mujer. Entonces, el matrimonio ideado por Dios es cosa de 2, un hombre y una mujer. Pero en los primeros pobladores de la tierra, ya la poligamia ya se pone ahí en marcha. Y Lamec tomó 2 mujeres. Lamec es descendiente de Caín.
Entonces ahí está, el nombre de una era Ada y el nombre de otra era Zila. Y de estos, de los descendientes de Lamec y sus dos esposas, surgen grupos tribales que ya nos van mostrando cómo la historia se va a ir forjando. Por ejemplo, ahí dice en el versículo 20 que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, ahí aparecen los primeros nómadas. Un nómada es alguien que no vive en una ciudad, sino que por su profesión, en este caso criar ganado, pues los llevan a estar viajando de aquí para allá, siempre pues según las estaciones, buscando los mejores pastos, y este es el propósito. También se nos dice en el versículo 21 que el nombre de su hermano fue Jubal, que es el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aparecen los primeros músicos. Nota que la música es algo que forma parte de la historia de la humanidad. Siempre la música ha estado presente, y el relato del Génesis nos lo muestra así. Los primeros descendientes que hay sobre el mundo, pues ya aprendieron a usar la música, ya diseñaron y crearon música. De hecho, antes de que los hombres existiesen, la música ya existía. Es algo que existe con Dios. La música es algo especial. En los cielos, los ángeles de los cielos, incluso hay alguna referencia acerca de Satanás, que también era músico. Entonces, la música, diríamos que forma parte de Dios mismo. Y es evidente que la música tiene algo espiritual, algo especial, ¿verdad que sí? Crea movimientos, agrupa a personas en formas, en estilos, en sentimientos. Claro, como todo lo demás, la música se puede usar para bien o se puede usar para mal, como en todo lo demás. Dios crea las cosas buenas, los hombres transforman las cosas buenas, el pecado, Satanás, en cosas malas. También se nos dice que Zila, la otra esposa, dio a luz a Tubal-Caim. Y Tubal-Caim es artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahí se empiezan a trabajar los metales, el bronce y el hierro. Después van a surgir aleaciones que descubrirán metales más duros, más fuertes para según qué utilidades. Y la hermana de Tubal-Caim fue Naama. Entonces aquí dice, en los versículos 23 y 24, si estáis mirando en la Biblia en papel, seguramente os dais cuenta que ahí el formato de la escritura cambia porque está en forma de poema. La Biblia contiene mucha poesía. Y este párrafo, estos dos versículos, están en forma poética porque seguramente este era un canto que se vino cantando, que lo inventó Lamec, su hijo músico. Entonces posiblemente ahí la música empieza a crear canciones, y este canto pues fue uno de los primeros cantos de los que la historia de la humanidad tiene registro. Fíjate qué interesante, ¿no? La Biblia qué detalles nos da. ¿Y qué decía este canto? A algunos nos puede parecer un tanto confuso qué quería decir con eso Lamec, ¿no? El canto decía: mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, ¿qué varón matare por mi herida y un joven por mi golpe? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Evidentemente esta canción hace referencia a un acontecimiento que nosotros desconocemos, que la Biblia no nos ha contado. Nos cuenta este detalle como una de las primeras canciones que se cantan en la humanidad, pero el acontecimiento al que hace referencia la canción no lo conocemos, no nos lo explicó en una historia la Biblia, pero se puede deducir que algo ocurrió en el que hubo un enfrentamiento de algún hombre contra Lamec y que Lamec lo mató. Y entonces Lamec presume de eso y hace referencia a la maldición que Dios dijo, que si alguien matase a Caín 7 veces sería maldito, Caín sería vengado 7 veces por eso. Y entonces Lamec presume de su hazaña, de haber hecho frente a alguien que le quería hacer daño. Quizás el motivo era precisamente por ser descendiente de Caín. No sabemos, no conocemos los detalles. Pero parece que él le mató y entonces presume. Y hasta hizo una canción para exaltarse a sí mismo.
Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo verá. Bueno, eso ahí ya vemos la presunción, el egocentrismo, ¿no? El orgullo del ser humano que ya está ahí desde el principio de los tiempos. Entonces los 2 últimos versículos vuelven a cambiar, dejan a la genealogía de Caín. De hecho, de Caín ya no vamos a saber mucho más de sus genealogías ni nada. Va a ser un personaje que quedará ya ahí en el olvido, porque no nos interesa en la historia que nos lleva a nosotros adelante hacia la salvación. Y ahora volvemos a Adán y Eva, y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. No perdamos de vista el drama de estas historias, porque Adán y Eva vivieron una tragedia en su propia casa. Y ellos, no te olvides de un detalle, yo no sé hasta qué punto se sentían responsables de lo que pasaba. Yo me intento meter en la piel de Adán, y veo el mundo, la dirección que está tomando, y me acuerdo de donde yo estuve en el paraíso de Dios, donde no había pecado, y soy consciente que todo esto que está pasando porque nosotros, Eva, metimos esto en el mundo. Yo intento ver entre líneas estas historias, intento meterme ahí. No lo podemos hacer, porque ¿cómo podemos comprender, ¿no?, la mente de Adán y Eva? No sabemos. Pero me imagino, porque tú en su lugar, ¿acaso no lo harías? Pensarías más de una vez: ¿qué hemos hecho? Eva, ¿qué hemos hecho? Y la primera tragedia, el primer drama humano ocurre en su propia casa, en su propio seno. Sus 2 hijos, Caín y Abel, uno asesinando al otro. El sufrimiento por perder a su hijo, y el sufrimiento por ver que su otro hijo es un asesino. Y ahí se expresa, se refleja ese dolor en esas pocas palabras. Mira, le vamos a llamar Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, su hermano. Imagínate, ¿no? Cuánto dolor en la historia de la humanidad, desde ese día que el pecado entró en el mundo. Cuánto dolor. Pero hermanos, no te olvides, y por eso tenemos esperanza. Mira hacia adelante, porque esto no es para siempre. El dolor, el sufrimiento tienen fin. Dios tiene una fecha, un día, una hora, para poner fin a todo eso. Y los que hemos creído en el Señor, ya sabes, nos espera una eternidad gloriosa. Nos espera un mundo donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá muerte. Y ahí tenemos que recordar esto. Yo en los estudios lo voy recordando constantemente, porque tenemos que acordarnos constantemente. Es nuestro futuro. Nuestro futuro no es la tierra. O sea, aquí estamos de paso. Lo que nos espera es una nueva creación junto a Dios, en la misma presencia de Dios. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Interesante cómo acaba este capítulo 4. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es como decir que el culto a Dios también tiene un comienzo, hay un principio. La humanidad se está reestructurando. Estamos en los primeros años, están naciendo hijos, la tierra se está llenando, están empezando a aparecer formas de religión, de pensamientos. Unos van a creer en Dios, otros lo van a negar. Unos van a tomar una dirección, otros tomarán otra. El mundo está transformándose. En el original, en el hebreo, es interesante, porque aquí, en esta frase que leemos en Reina Valera, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Según los textos originales en el hebreo, se percibe que aquí hay como una especie de manifiesto en el que se implica que los que invocan el nombre de Jehová son ridiculizados por otros.
Eso es lo que aquí en el texto hebreo se percibe. Recuerda que traducir de textos como el hebreo y del griego al castellano es difícil, y a veces la dificultad está en poder transmitir todo el sentido del texto y darle una forma para que nosotros lo entendamos. Porque si tú coges el Nuevo Testamento interlineal griego-español y vas leyendo, vas a ver que muchas veces la frase se va a perder el sentido, porque ahora no entiendo qué quiere decir, porque va traduciendo literal, y entonces eso a veces no le da forma según la gramática española para que sea comprensible a nosotros. Entonces aquí en este final del versículo 26, la idea sería esa: y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pero a la vez eran ridiculizados por los otros hombres. O sea que son cosas que tuvieron un comienzo, pero fue un comienzo muy temprano. O sea, no es que fueron surgiendo con los siglos, no. Es que la aversión contra las cosas de Dios está desde el principio. Los enemigos de las cosas de Dios existen desde siempre. Los pecados que hoy día vemos a nuestro alrededor ya tuvieron un comienzo desde siempre prácticamente. Las cosas, como dice la propia palabra de Dios, no hay nada nuevo bajo el sol. Salomón tenía sabiduría y se dio cuenta de esto. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esa es una realidad. La historia de la humanidad cambia en la forma, los adelantos, la ciencia, la tecnología, pero el fondo sigue siendo el mismo. La maldad del hombre y la fe de aquellos hombres que encuentran a Dios sigue en la misma línea. No hay mucha diferencia. Entonces llegamos al capítulo 5 y, como os he dicho antes, es un capítulo que habla de genealogía. De hecho, el primer versículo ya nos lo dice. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y ahora tenemos la genealogía. Ahora se nos va a explicar, pues, cuáles fueron los primeros descendientes, ahora sí, de Adán y Eva. Antes se nos habló de Caín porque era la continuidad de la historia que la Biblia nos quiso mostrar. Pero ahora en el versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años, y ahí está el dato que antes os decía, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora entenderás el por qué en el versículo anterior, en el versículo 1, otra vez el texto nos recuerda lo que Dios había dicho en el capítulo 1, versículo 26-27. Y creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Por qué nos recordó eso el texto? Porque Adán ahora dice que él engendró a Set, y Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. O sea, como queriendo decir, este es hijo aceptado por Dios. Caín se torció. Caín se volvió contra Dios. Se rebeló contra Dios. Pero Set no, Set va a ser creado conforme a esta imagen. Él va a seguir esa genealogía. Va a ser el que tiene el derecho de recibir la primogenitura, la bendición de su padre, para transmitir esa línea genealógica que nos llevará hasta Jesucristo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Esa fue la edad de Adán, el primer hombre que sale del paraíso y que enfrenta el mundo de la muerte, como lo conocemos nosotros. Adán también tuvo que morir. Solo que vivió un poquito más que nosotros, 930 años. ¿Qué te parece? Vivir 900 años. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustaría vivir 900 años? Bueno, la verdad es que la vida nunca se hace larga. En general, matizo, ¿no? Porque cuando una persona está en sufrimiento, está con una enfermedad dolorosa, muchas personas piensan y dicen, ojalá ya me pudiese ir con el Señor, cierto. Pero en términos generales,
el ser humano se aferra a la vida. Salvo excepciones, nadie quiere irse así de este mundo. Entonces, si alguno piensa, se haría muy larga una vida de 900 años, ya te digo yo que no. Porque igual que se te pasaron rápido, a mí se me pasaron rápido mis 55, pues se pasan rápido los 100 y se pasarían rápido los 900, ya te digo yo. Ante la pregunta que alguno podría hacerme, como no me las hacéis, pues ya me las hago yo mismo. Algunos podrían hacer una pregunta que dice, pero es que a lo mejor no eran 900 años, ¿no? Porque se ha apuntado a que los años se contaban de otra forma en este tiempo y eran más cortos de lo que son ahora. Y eso es cierto, cierto. Es verdad que los años se contaban de otra forma y posiblemente los años como ahora los contamos de 365 días eran más cortos. Pero hablamos de más cortos, algo sin grandes diferencias. O sea que si no fueron 930 años, igual fueron, en nuestra manera de contar el tiempo, igual fueron 910 o 900 o 920 o 900. Pero que estamos hablando de una vida muy larga, en cualquier caso. Evidentemente vamos a notar un cambio radical a partir del diluvio. Después del diluvio, la longevidad del hombre ya cae en picado y se establece en el orden más o menos en el que nos encontramos ahora, que es lo que Dios va a decir aquí en este mismo capítulo, que va a quedar establecida la vida de los hombres en un máximo de 120 años. Y eso es lo que después del diluvio ya va a quedar establecido de esa forma. ¿Por qué en el principio vivían tanto? Bueno, Dios siempre ha establecido las cosas según sus propósitos. Y uno de estos propósitos, pues precisamente era este. Las primeras parejas necesitaban vivir mucho tiempo y poder tener muchos hijos para llenar la tierra. Entonces Dios tenía este propósito. Posiblemente también tienen que ver las condiciones atmosféricas, porque ya hablamos en la creación, en el capítulo 1 de Génesis, que posiblemente la atmósfera era muy distinta como es ahora. Hablábamos, según el lenguaje del Génesis, que Dios hizo separación de las aguas, como que en la atmósfera quedó una gran cantidad de agua que provocaba que el clima en la tierra fuera un clima muy agradable, muy igual en toda la superficie, no llovía, por lo tanto los rayos del sol llegaban a la superficie de la tierra en condiciones diferentes, seguramente los rayos ultravioletas del sol y la radiación solar llegaban con poca fuerza y eso pues era uno de los factores que podían permitir que la vida se alargase en el planeta. En fin, por algunas circunstancias, porque hasta el diluvio parece ser que no llovía en la Tierra, sino que un vapor de agua lo regaba todo, pues la vida era más favorable de durar más tiempo en este momento histórico. Después del diluvio esto va a cambiar. Entonces ahí tenemos que Adán murió a la edad de 930 años. Y este es un detalle a resaltar, porque todo lo que Dios dice se cumple. Y Dios le dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y aquí tenemos el dato. Cuando tenía 930 años, Adán murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Aquí tenemos todas estas cifras. No leeremos seguramente todo el capítulo entero, pero el que menos vivió de todos los que aquí se dice fue uno que vivió 365 años. Y el que más vivió, ¿quién fue? Esta pregunta os la tenéis que saber. ¿Quién es el que vivió más años de todos los hombres según las referencias bíblicas? Bueno, ahí Belén os puso la operación matemática de multiplicar los granos por las casillas del tablero de ajedrez y la cifra es un 9
seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, un 9 seguido de 18 cifras. Por eso no había trigo en el reino para darle a este. A veces las matemáticas te pueden engañar. Ah, no debe ser mucho eso. Bueno, ahí ya vienen las respuestas. Juan Bermudo dijo Matusalén, Yoli y Gaby dijeron Matusalén y pusieron la edad, 969 años. Y es correcta la respuesta. Matusalén es el que más ha vivido. Yo me acuerdo cuando era pequeñito en el colegio que siempre alguien decía, ¡hala, es más viejo que Matusalén! Fíjate cómo las cosas de la Biblia trascienden, ¿no? Y dice, bueno, más viejo que Matusalén. Pff, imagínate. 64 casillas, muy bien, David, que yo dije 48 creo, no me acordaba, me estaba ahí intentando recordar. 64 casillas. Multiplicas empezando desde el 1 y vas doblando, vas doblando, vas doblando y llegas a esa cifra. Parece mentira, ¿no? Pues eso pasa. Las matemáticas son creación de Dios. ¿Por dónde estábamos? Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Un chaval era, 70 años tenía. Este tuvo hijos muy pronto. ¿Para qué tenía tanta prisa? Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos sus días de 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y aquí empieza la historia de un hombre en el que nos vamos a detener un poquito, que se llamó Enoc. Dice más, versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y antes os dije, el que menos años se mencionan aquí son 365. Pero en realidad quizás es el que más años tuvo. Porque ¿qué dice el versículo después siguiente? El 24. Caminó pues Enoc con Dios y dice, y desapareció porque le llevó Dios. O sea, no vio muerte así en la carne. Se lo llevó Dios. Imagínate. Bueno, y nos vamos a detener aquí porque esto es lo que dice la Biblia de Enoc. Bueno, no, mentira, vamos a ver algunos versículos por ahí. La Biblia habla de Enoc, pero habla de Enoc basándose en esto que dice aquí. No tenemos una historia así muy detallada como podemos tener la historia de Abraham, o la historia de Moisés, o la historia de David. De Enoc dice muy poco, pero lo poco que dice marca una diferencia. Utiliza una frase, y caminó Enoc con Dios. Es algo tremendo. O sea, esa declaración dice muchísimo, porque hasta ahora no lo ha dicho, solamente en el Edén se habló de que Adán se paseaba por el huerto juntamente con Dios, pero desde que Adán salió del Edén, y han pasado ya varios miles de años, porque nota que la vida de cada uno eran casi 1000 años y ha habido varias generaciones, pues en todo ese tiempo es la primera vez que ahora en la Escritura aparece esta declaración, que alguien
caminó con Dios. Y esto nos dice mucho. Por eso la Biblia hace referencia a Enoc en diferentes lugares. ¿Qué quiere decir que caminó con Dios? Bueno, pues gracias a la revelación del Espíritu Santo tenemos información en otros lugares de la Biblia que nos ayudan a entender qué quiere decir eso de que Enoc caminó con Dios y que esto fue quizás el desencadenante que Dios decidió llevárselo vivo antes de que muriese. Solamente hay dos personas en la Biblia a las que se le hace una referencia a una situación parecida. Una es en Enoc, que dice que se lo llevó Dios sin ver muerte, y el otro es Elías, que dice que igualmente fue arrebatado con un torbellino de fuego y no vio muerte. Son los dos únicos que directamente la Biblia los menciona así. Si nos vamos a la carta de Judas, en el versículo 14 y 15 de la carta de Judas, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y aquí abro un paréntesis. Aquí se hace referencia a algo que Enoc había profetizado. Y tú dices, ¿y dónde está eso? En la Biblia no. En la Biblia no está. Hay por ahí un libro apócrifo que se conoce como el libro de Enoc. Y algunos le dan importancia a este libro precisamente diciendo que es que este libro, ahí tienes una cita, dice, ¿ves? Este libro contiene... Pero ahí, por eso os digo, abro paréntesis, porque tenemos que ser muy cuidadosos y prudentes a la hora de considerar según qué libros fuera de la Biblia. Llamamos libros canónicos a los libros inspirados por el Espíritu Santo. Creemos que hay 66 libros que fueron inspirados por Dios. La pregunta es siempre la misma. Hemos hecho estudios ya sobre eso, por eso ahora yo no me voy a detener demasiado. Pero la pregunta es, ¿y quién decidió los libros que están y los que no están? Bueno, yo te voy a decir así sencillamente, Dios lo decidió. Y alguno dirá, no, pero fueron los hombres, fueron los judíos y después la iglesia. Sí, pero fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios habló de su palabra. Él dijo que nos daría su palabra. Y Dios es Dios. Dios hace lo que Él quiere. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es cierto que la iglesia, no todo lo que se llama iglesia es iglesia, pero existe la verdadera iglesia de Jesús. Igualmente, Dios dijo que Él nos dejaría la palabra. Dice ahí un texto, y cuando venga lo perfecto, lo que era en parte terminará, y se cree que se está refiriendo a la Escritura. La palabra de Dios vino por voluntad de Dios, y Dios la ha preservado a través de los tiempos. Mira, la Biblia ha sido el libro más atacado de todos los tiempos. Se ha tratado de destruir, pero no te imaginas cómo se han destruido millones y millones de ejemplares de la Biblia. El libro más atacado, pero sorprendentemente el libro más poderoso. Es el libro más traducido. Se ha traducido a más de 2.600 idiomas y dialectos en el mundo. Es el libro más vendido, pero con diferencia. Cada año se distribuyen por todo el mundo centenares de millones de ejemplares de la Biblia. Es el libro más citado. Se ha llegado a decir que si se consiguiese destruir hasta el último ejemplar de la Biblia se podría volver a reconstruir solamente usando las citas que en otros libros se hacen de la Biblia. O sea, es un libro excepcional, lo mires por donde lo mires. O sea que Dios guió, preservó, obró
para que esto nos llegase a nosotros. El otro tema está en lo de los apócrifos, porque tú sabes que en las Biblias católicas hay otros libros que no están dentro de estos 66 que tenemos aquí. Todo esto viene, ese aclarar los libros que están y los que están. Ahora yo no me puedo detener a hacer todo ese repaso histórico porque se me irían los 10 minutos que me quedan y ni siquiera acabaría. Tenemos por ahí algún estudio, pero es posible que en un tiempo volvamos a hablar de todo esto y volvamos a hablar de la Biblia y volvamos a ver estudios que nos lleven a todo eso. Pero, por un lado tenemos los libros del Antiguo Testamento y ahí no tendría que haber discusión alguna. Tendríamos que aceptar que los libros que están son los que tienen que estar. ¿Por qué? Por varios detalles. Por un lado fue el pueblo de Dios el que fue eligiendo, disponiendo que esos libros eran la palabra de Dios. La Torá, los profetas, la poesía hebrea. Entonces, es algo que se compone con el paso del tiempo. No es que tienen ahí un montón de libros y un día se sientan y dicen, a ver, venga, vamos a escoger los que son y los que no son. No, fue algo que fue sucediendo con el paso de los años. O sea, Moisés ha escrito 5 libros, para ellos son sagrados, porque los propios libros hablan así de sí mismos. Esta es la palabra de Dios. Entonces, hay toda una serie de factores que llevan a eso. Un detalle importantísimo es que de todos los libros del Antiguo Testamento fueron citados por Jesús o los apóstoles en sus escritos del Nuevo. O sea, Jesús hizo referencias a los libros de Moisés, hizo referencia a los salmos, hizo referencia a los profetas, y Jesús habló, como está escrito, y hizo referencia a esos escritos como la palabra de Dios. En cambio, Jesús, por ejemplo, no hizo referencia al libro de Enoc, no hizo referencia a los libros de los Macabeos, no hizo referencia al libro de Judith, ni al libro de la sabiduría. Todos los libros apócrifos que las Biblias católicas comprenden son los libros que se escribieron y que están incluidos dentro del periodo del Antiguo Testamento. Entonces, no digo que esos libros todo lo que dicen es satánico y mienten y... No, son libros que tú puedes consultar, leer como cualquier otro libro de la literatura universal, pero tú lo lees con una visión distinta. Tú sabes que eso no es la palabra de Dios. Habla de religión, habla de cosas relacionadas con los acontecimientos que cuenta la Biblia. Sí, en algunos casos incluso puede ser interesante consultar alguno de esos libros apócrifos. Yo alguna vez los he consultado, pero yo no los leo como Biblia. Los leo como libros que escribieron los hombres, literatura universal. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia no es la única vez que hace referencia a algún escrito de algún libro apócrifo. Hay varias citas así. Entonces, lo que la Biblia cita sí es palabra de Dios. O sea, si aquí dice, haciendo referencia a lo que Enoc escribió, ¿y qué dijo? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, pues desde el momento en el que esto entró en la carta de Judas, esto es palabra de Dios. Pero el resto no. Esta tarde hablando con Andrea, estábamos hablando de eso precisamente, y yo le decía a Andrea, nosotros sabemos que Pablo por lo menos escribió otra carta de las 7 que tenemos en la Biblia, la carta a los laodicenses, porque Pablo le dice a los de Colosas, y cuando leáis vuestra carta, la dais para que los de la Odisea la lean, y los de la Odisea que os den su carta y la leéis vosotros. Esto es lógico y es fácil de entender que Pablo le escribió cartas a otras iglesias. ¿Y por qué esas cartas no nos llegaron? Porque no era la palabra de Dios. Pero seguro que eran cartas muy buenas, con enseñanzas muy buenas. Hombre, seguro, si las escribió Pablo. Pero la diferencia está ahí.
Yo tengo aquí un montón de libros de cristianos, algunos escritores me gusta mucho leerlos, pero cuando yo leo esos libros soy bendecido. ¿Por qué? Porque hablan de la Biblia, hablan de Dios, pero no los leo como si fuera palabra de Dios. Al contrario, yo tengo siempre una actitud crítica contra todo lo que leo, y a veces estoy leyendo algo que un muy buen escritor ha escrito y yo encuentro un matiz y digo, bueno, esto no lo termino de compartir con él porque yo entiendo que la escritura da otra idea de esto. Entonces tú tienes ese espíritu crítico. Eso es lo que tenemos que hacer. El espíritu crítico a la luz de la escritura y con humildad. No yo tengo razón porque yo lo digo. No, con humildad. Tampoco sí, porque ese es un gran maestro. Si lo dice él, sí. No, tampoco. Los hombres nos podemos equivocar. De hecho, tú sabes que hay corrientes doctrinales que te llevan para un lado, para otro, ¿verdad? Entonces, una cosa que sabemos, por lo tanto, según el apóstol Judas, es que Enoc hizo frente a los falsos maestros de su época. Eso es lo que dice aquí este pasaje. Recordemos que esas genealogías que estamos leyendo en Génesis 5 nos hablan de una sociedad malvada y corrupta. El pecado entró en el mundo y entró con mucha fuerza. Y en las pocas generaciones, Enoc es la séptima desde Adán, así lo hemos leído. En esas pocas generaciones, la maldad en el mundo se estaba extendiendo como una enfermedad, como una peste, era algo tremendo. Piensa que en poco tiempo, ahora en la misma genealogía llegamos hasta Noé, porque ahí es donde nos quiere llevar la genealogía. Capítulo 6 ya nos vamos a meter en el diluvio. Entonces, la historia de Noé y el diluvio. Entonces, en esos pocos años, el pecado se apoderó de tal manera del ser humano que rápidamente llenó y pudrió todo el mundo. ¿Por qué Dios decide exterminar a la humanidad? Bueno, por un principio muy sencillo. No tenía sentido alargar más la humanidad tal como estaba. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Los niños que nacían prácticamente nacían condenados al infierno, porque era tanta la maldad que casi que no había posibilidad de que ninguno de ellos cuando fuere mayor decidiese creer en el Señor. Y la prueba de ello lo tenemos en la historia de Noé, que ya veremos. De todos los hombres que poblaban la tierra, que eran muchos, piensa, solamente una familia, la de Noé, creían y eran fieles a Dios. Imagínate. Por eso esa sociedad, ese mundo no tenía sentido de alargarlo y Dios tiene que poner fin y comenzar de nuevo. Los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, son los que van a dar comienzo a una nueva humanidad, que es la que nosotros estamos viviendo ahora. Y sin duda, sin ninguna duda, Enoc se debió sentir profundamente solo en medio de esta sociedad, pero se mantuvo firme sin hacer ninguna concesión. No aflojó en su fe, no aflojó en su celo por Dios. Este sin duda era uno de estos que, como hemos leído antes, invocaban el nombre de Dios. Y seguro que era uno de estos que eran ridiculizados, eran maltratados, pero la Biblia dejó un testimonio inquebrantable acerca de este hombre Enoc. La Biblia dice de él que caminó con Dios. Caminó con Dios esos 365 años que vivió en la tierra, que no son pocos. Caminar con Dios, ser fiel a Dios durante todos esos años en medio de una sociedad tan corrupta. Si no fuese sido arrebatado y hubiese vivido sus 900 años como otros, habría llegado casi a las puertas del diluvio, porque su hijo Matusalén es uno de los que se salvan de la corrupción también, y él va a llegar ahí prácticamente a las puertas del diluvio. Pero después de Matusalén, de estos, el único hombre piadoso sobre la tierra que la Biblia menciona es Noé,
Y creyó Noé a Dios y le fue contado por justicia. Su fe, la fe de Noé, es la que le salvó. Por la fe, Noé pudo entrar en el arca y salvarse él y su familia. Y qué grandes historias estas que nos cuenta el Génesis. Y cuánta enseñanza hay en cada una de ellas. El próximo día que volvamos aquí a Génesis a estudiar este libro, nos vamos a seguir quedando aquí en esta historia de Enoc, porque tenemos muchas cosas que aprender de este hombre. Fíjate, de 3 versículos que menciona la historia de Génesis de Enoc, cuántas cosas podemos aprender. Gracias también a que hay otros textos que hablan de él. Tú sabes que Enoc va a aparecer en el capítulo 11 de la fe. Entre los héroes de la fe, ahí va a estar Enoc también. Y vamos a tratar de analizar y entender un poco más, a ver qué significa eso de por qué no vio muerte, por qué Dios se lo quiso llevar así. Y vamos a ver pues lo que se cita de Enoc en algunos lugares ahí de la Biblia. Va a ser interesante considerar a un hombre muy peculiar. Algo especial debía ser este hombre para que solamente él y otro sean los 2 únicos que se hayan ido del mundo sin ver muerte. Y en el otro caso, Elías, entendemos que puede ser que Dios tuviese un propósito para él, porque parece que la Biblia nos deja claro que Elías es uno de los 2 testigos que en los últimos tiempos, después de que la iglesia sea arrebatada, Dios va a usar para que prediquen en el mundo donde el anticristo reina. Así nos habla la Biblia de los 2 testigos. Y el otro de los 2 testigos también lo hemos estudiado, posiblemente sea Moisés. Solo que Moisés sí murió, dice la Biblia. Y si Jesús tiene razón y los que murieron no pueden salir de aquí a allá ni pasar de allá a acá, entonces tenemos un problema. Para que sea Moisés, el otro de los 2 testigos, es que todos los detalles apuntan a él. Hablan de cosas que le pasaban a Elías, como orar y que no llueva durante 3 años, y habla de los profetas, pero después habla de las plagas y de la ley, cosas que coinciden con Moisés. Y aparte, en el monte de la transfiguración, ¿quién dice que se aparecieron allí? ¿Quién? Moisés y Elías. ¿Y cómo se puede aparecer Moisés si dice la Biblia que murió? Bueno, porque la Biblia a lo mejor no nos da toda la información. A lo mejor murió y resucitó en su cuerpo de carne, no para vida eterna, sino en su cuerpo de carne. Porque si no, la pregunta es ¿por qué Judas nos cuenta que el arcángel Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés? Si cuando morimos el cuerpo vuelve al polvo de donde salió, ¿para qué querían el cuerpo? Interrogantes que pueden tener respuesta en esos otros versículos y enseñanzas de la Biblia, pero ese es otro tema, y ya lo hemos estudiado en nuestra serie de Apocalipsis, así que ahora ya tampoco me entretengo más ahí. Hermanos, nos quedamos ahí por hoy. Hemos tenido nuestro estudio bíblico, ya se nos ha cumplido nuestra hora, así que los vamos a dejar ya, nos vamos a despedir. Y mañana es viernes, así que como todos los viernes, recordad que el viernes los estudios es un poco antes, es a las 6 de la tarde, porque yo también tengo que dar luego seminario. Entonces, mañana es a las 6 de la tarde. Solo os digo una cosa, seguramente 6 de la tarde, pero tengo que recoger a unas personas en la estación del tren, y si el tren llegase un poquito con retraso, es posible que yo empiece con un poco de retraso el estudio. Lo digo para que estéis preparados. Si veis que a las 6 en punto no estoy conectando, tened paciencia, esperáis ahí, porque podría ser por ese motivo. Pero vosotros ahí a las 6, ¿de acuerdo? Y si Dios quiere estaremos estudiando un poco más su palabra. Estamos en sus manos, somos suyos. Y Dios nos guía, y Dios nos guarda, Él nos protege, Él nos bendice. Me alegro mucho volver a veros, de verdad, no lo digo por decir. Os amo con el amor del Señor y para mí siempre es un placer estar aquí compartiendo este ratito con vosotros.
Que Dios esté ahí llevándoos de su mano. Nunca, nunca volváis atrás, no os desaniméis. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.